Profe. A ver, ¿nos puedes repetir externos? Externos, yo tengo que su inserción es en el borde externo del canal costal y Ujú, labio externo del borde superior de la costilla infrayacente. ujú. ¿Su acción? Y intervienen en los movimientos de las costillas en la respiración. ¿En la respiración qué? Así nada más en la respiración. En la Bueno, así respiración. de... ajá. Ok, más completo. Mucho más completo. Nos vamos a quedar con la de Monse, ¿sale? Está más completa. Cuando pregunten en el examen, ¿dónde se insertan los así como lo dijo Monse? ¿Ok? ¿O qué músculo se inserta en el canal costal? Ah, bueno, pues ya sabemos qué es el músculo. ¿Cuál fue, Monse? Intercostal externo. El externo. Perfecto. ¿Y cuál le había preguntado a Monse? ¿Mande? ¿Y ¿Cuál cuál le qué? había yo preguntado? El externo. No, el interno. ¿O dije externo? Sí, bueno, yo Y todo el escuché mundo movió su externo. cabecita. Ups. Dirían por ahí, ups, se me chispoteó. Muy bien, entonces cuando hablemos del externo es así, de esa manera. Quetzali. Quetzali. Sí, profe. A ver, el interno, que es el donde me quedé con duda. La información del interno. Sí, por favor, si fuera tan amable. ¿Anda buscando? Hello, hello. Creo que no me oye. Miguel, a ver, ayúdele a Quetzali. Sí, profe. El interno, ¿verdad? Ujú. Yo tengo que el interno se inserta en el borde superior de la costilla inferior y su acción es la elevación de la costilla, la expiración. ¿En la Expiración. inspiración o la expiración? Expiración. En la expiración. Muy bien, Miguel. Daniel, si ve mi pantalla, Sí, ¿qué músculo es? son los serratos posterior y superior e inferior. Ok, platíquenme de ambos. Pues estos son músculos, como dices, posteriores. Están ubicados en la parte superior e inferior de lo que viene siendo del tórax. Sí. Y se insertan en las costillas y en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y lumbares. ¿Y su acción? El elevador de las costillas, cuando se inspira, los posteriores superior y Ujú. el posterior inferior, hacer bajar las costillas en la expiración. A ver otra vez, su función. La función del posterior superior es elevar las costillas cuando se inspira y el posterior inferior es hacer bajar las costillas en la expiración. Expiración. Ok, muy bien. Vamos a ver. Emilio, Mande, profe. músculo esplenio de la cabeza. Tiene su inserción en la apófisis mastoides del hueso temporal y ayuda a la inclinación y rotación de la cabeza hacia el mismo lado. También o la extensión o hiperextensión del cráneo y del cuello. Ok, entonces nos ayuda con los movimientos de qué tipo?
De extensión. De extensión. Bien. A ver, ¿quién no le he preguntado? Edgar, alce la mano. A mí no me ha preguntado, doctor. Edgar, el esplenio cervical. Se origina en la mitad inferior del ligamento de la nuca y en las últimas vértebras cervicales y primeras torácicas. Se inserta en la apófisis transversa de las primeras vértebras cervicales y su acción es rotación e inclinación hacia el mismo lado, unilateral y extensión. Bien. Vámonos con músculo dorsal ancho. Músculo dorsal ancho. Oye, Isaac anda muy callado, no sé por qué, pero vamos a preguntarle a Isaac. Ya se fue su hermanita, por eso anda callado y triste. Ya se fue su mami. ¿Qué pasó, profe? Buenos días. No, Ya, es que estoy en modo rojo. Perdón. vamos a despertarlo. Músculo dorsal ancho. Se inserta por dentro de la aponeurosis de la apófisis espinosa y Ujú. los ligamentos supraespinosos correspondientes a las 6 últimas vértebras dorsales y a las 5 lumbares. Y también se inserta en la cresta sacra y en el tercio posterior del labio externo de la cresta ilíaca y se inserta en el fondo del canal bicipital del húmero. Y de la acción es que lleva al húmero hacia abajo, hacia adentro y atrás. Si tom Ay, Dios. Es que en mi tarea estuvo bien raro. ¿Su qué? Ah, actúa como fijador de la inserción humeral. Fue lo que Ujú. noté. Ok, bueno. Músculo trapecio. Ya voy avanzando un poquito más rápido, si no, no acabamos. Músculo trapecio, vamos a ver, Teresa Sánchez está muy escondidita abajo de ese foco. Yo tengo que se inserta en el hueso occipital y en la clavícula, y su función es de que es la elevación escapular, rotación escapular, depresión y extensión del cuello. Ujú. A ver, repítame las inserciones. En el hueso occipital y que, bueno, se origina en el hueso occipital y se inserta en la clavícula. ¿Y ya? Eso fue lo que encontré. Encontró. ¿Alguien tiene más? Yo encontré que se inserta por dentro en el tercio interno del labio inferior de la línea curva occipital superior. Ok. Yo encontré que se inserta en el ligamento cervical y en la esquina del omóplato. ¿Del qué? El omóplato. Del omóplato. Ok, ya vamos bajando y acomodándolo. ¿Y Jessica Sosa? Y bueno, yo encontré que se inserta en el tercio interno, en línea curva occipital superior, protuberancia occipital exterior, ligamento cervical posterior, apófisis espinosas en las 10 primeras dorsales y borde posterior, tercio exterior, clavícula, borde posterior, espina omóplato y acromio. Y su acción es la elevación del hombro, desplazamiento hacia adentro y hacia abajo y acción de trepar. Está completísima, es así. Ahora sí. Vámonos con diafragma ya. Vimos corazón. Ya vimos. Ah, aquí están. Los ligamentos. Y para los ligamentos que sostienen al corazón, vamos a preguntarle a alguien que no le hemos preguntado y que está alzando la mano desesperada. ¿Verdad, Fer? Es la única Fernanda porque Gudiño no vino. Profe. ¿Cuál ligamento nos va a explicar? El esternopericárdico superior. Ok, hable fuerte y la escuchamos. Hello.
Yo encontré que... Ay, ¿dónde lo tengo? Se adjunta a la superficie posterior del esternón por el superior e inferior. ¿Qué más? Dice también que el paso superior al manubrio y el inferior al proceso de sifoides. O sea, esos son los que llegan a tocar. Y bueno, dice que toca... A ver. Ok. Adrián Lima, ayúdale, por favor. Eran los esternopericárdicos, ¿verdad? Creo que sí, casi no le escuchaba nada que decía. Yo tengo que son láminas fibrosas sagitales que se extienden desde la cara posterior del manubrio y cuerpo del esternón hasta la cara anterior del pericardio fibroso. Ok. Esmeralda, otro. El vértebro pericárdico. Ujú. Tengo que la fascia prevertebral D4 y D5, encallado aórtico que se divide en dos, fascículo superficial y profundo. Y el superficial va por delante de la aorta y termina en el vértice del pericardio, y el profundo al pedículo pulmonar y pericardio. Ok. Déjame ver quién más no ha hablado. Miriam Carapia. El ligamento frenopericárdico va desde anterior y laterales derecho e izquierdo. Ay, espere. Me espero. Otro, el pericardio fibroso, desde la cara izquierda o pulmonar al pulmón izquierdo a través de la pleura diastínica. A ver, repítelo, pero corridito. Pericardio fibroso, desde la cara interna o pulmonar al pulmón interno, al pulmón izquierdo a través de la pleura diastínica. Diastínica. Ok. Chávez Mesa. El que nos queda. Pericardio frénico anterior. A ver, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿A dónde? Al diafragma. ¿Alguien lo tiene más completo? Denise, ayúdele. Perdón, profe, me estaban hablando acá y no supe qué ligamento están hablando. ¿Qué ligamento estamos hablando, Chávez? Pericardio frénico, Denise, por favor. Un segundo. Sí. Ahorita en 6 minutos, en lo que encuentra Denise, en 6 minutos se apaga la conexión. En lo que regresamos, nada más me hago un licuado rapidísimo. Porque anoche no cené y tengo mucha hambre. Limpio, sucio. Oye, ¿me cambio? ¿Se lo encontró Denise? Más o menos. A ver, écheme el más y el menos lo dejamos para el rato. Anterior y lateral, derecho e izquierdo, pero no escribí más. No sé.
No sabe. Ok, ¿quién nos ayuda a salir de este problema? ¿Quién alza la manita? ¿Quién dice yo? Pues esa fue tarea, nada más era buscar su tarea y rápido. El chiste es que de la tarea la lean. Para eso les dejo trabajos, para que lo hagan. Se supone que me aseguro que lo leen, que lo buscaron. Y yo voy evaluando, pero más despacito, porque son un montón. Monse, Sí, profe, yo tengo que el anterior va del pericardio al centro frénico y los laterales se dirigen hacia arriba a lo largo de la vena cava inferior y el izquierdo va del centro frénico por el lado izquierdo de la línea media, asciende hasta el pendículo pulmonar izquierdo ridículo. y acaba de la misma forma que el derecho. Ok, ahí está. Está más completo. Necesito que de las tareas que les dejo que tienen que investigar esté completo lo que buscaron. Porque si no lo hicieron al aventón para cumplir, en el examen ahí vamos a tener problemas. Bueno, yo no. Yo ya no, yo ya pasé anatomía. Bueno, entonces vámonos a... Rapidísimo, ¿quién me dice? ¿Qué es esto de aquí? En esta imagen. ¿El Nombre. callado órtico? Callado órtico. Nombre de esta porción. Rápido, rápido. A ver, ¿quién me dice? Rápido. Tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. Nombre de esta arteria. Arteria subclavia derecha. Arteria subclavia derecha. Nombre de esta arteria. Carótida común derecha. Carótida común derecha. Nombre de esta arteria. Subclavia izquierda. Subclavia izquierda. Nombre de esta arteria. Carótida común izquierda. Carótida común izquierda. Nombre de esta arteria. Esa es vista superior. De la misma imagen es la vista superior. Esta es la cabeza. ¿Es la carótida común derecha? No escuché. ¿Carótida común derecha? No. Carótida común es esta. Aquí ya está después de la bifurcación. ¿Cómo se llama? ¿Sí saben? Interna derecha. ¿Eh? Carótida interna derecha. Sí. ¿Y esta? Carótida externa izquierda. Carótida externa izquierda. Por lo tanto, ¿esta qué sería? Carótida externa derecha. ¿Y esta? Carótida interna izquierda. Perfecto. Muy bien. Ven toda la maraña de arterias que se van a desarrollar aquí. ¿Sí? Y eso nada más pusieron algunas en esta gráfica. Pero vean cómo el corazón pasa la línea media del lado derecho, pero su cuerpo se localiza en el lado izquierdo. Va de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, donde el vértice se va a localizar del lado izquierdo. Y vamos a tener la arteria pulmonar, que es esta de aquí, la pulmonar. Por detrás la arteria aórtica, que va del lado derecho hacia el lado izquierdo para descender y adosarse, o sea, seguir el camino de la columna vertebral. El tronco brachiocefálico, las arterias carótidas común derecha, la subclavia. Se llama subclavia precisamente porque está pasando por abajo de quién es la clavícula. Y del otro lado, la arteria carótida común izquierda, y atrás de ella la arteria subclavia izquierda. ¿Sí? Esta es una imagen en donde podemos verlo mejor. Por cierto, ¿quién me había enviado el link de anatomía? ¿Quién me envió un link? Nadie. Sí, alguien fue, pero se me hace que no está aquí. Haber sido Fer Gudiño. Y ahorita vamos a regresar. Nada más déjenme hacer un licuadito. Pero
Este es un esquema de cómo está distribuida la irrigación en el tórax y a lo largo de toda la columna, porque estas son las vértebras lumbares y estas son las torácicas. ¿Sale? Y vamos a iniciar con pleura. Saquen su información de pleura y vamos con pulmones. Ahorita que se termine, ya se va a terminar. Y listo. ¿Sí le entienden al esquema? Sí, ¿verdad? Está muy fácil. Arteria torácica, arteria abdominal. De a dónde vayan es el nombre que va a recibir. Si esto es ventral y esto es dorsal, vamos a tener que en arterias torácicas vamos a tener las intercostales, la mamaria, la diafragmática, la epigástrica superior, la epigástrica inferior, que esto ya se localizan en la cavidad abdominal, ¿sí? Y después vienen las arterias lumbares. Bueno, es un pequeño esquema que me gustó. Pero hablemos de los pulmones. Los pulmones van a estar rodeados por una membrana muy delgada, denominada pleura. En esta imagen, fue lo mejor que encontré, debería estar la pleura rodeando completamente a los pulmones. ¿Y qué es la pleura? Pues esta es una membrana serosa, tiene un origen mesodérmico. ¿Saben lo que es mesodérmico? Aunque me digan sí, no, poquito, nada. Significa que está entre, o sea, entre una capa de piel y otra. ¿Dentro de quién? Entre. ¿Entre qué? Es que no entendí qué dijo, si fuera tan amable de repetirlo. Me decía que sí significaba que estaba entre los músculos, o sea, por decir en este caso, entre los músculos que rodean los pulmones y los pulmones. ¿Mesodérmico significa eso? O sea, dérmico me suena a piel. No, no oí, no oí, no oí. ¿No me escucha? ¿Ya me escucha mejor? Ya, ahora sí. Ah, ok. Digo que dérmico me suena como si fuera piel Ah, y me suena como si estuviese en medio. ok, miren, les explico. Cuando viene la fecundación, se comienza el óvulo a dividirse, a fragmentarse. Y en muchos celulitis, cuando llega al útero, en la parte superior y posterior del útero se va a implantar, es decir, va a entrar hacia la pared del útero y ahí se va a meter. Y en las primeras 2 semanas se van a formar, en esa bolita que es el útero, se van a formar 2 capas subcelulares o 2 capas germinales, una superior y una inferior. ¿Sí? La parte superior se llama ectodérmica, la parte inferior se llama endodérmica. En la tercera semana del desarrollo de ese feto, o bueno, de ese óvulo, se forma una tercera capa que se llama mesodérmica, que tiene un origen ectodérmico, quiere decir que de la primera capa migran células para formar la capa de en medio, ¿sí? Y se le llama disco trilaminar. Ese disco trilaminar, entonces va a estar conformado por 3 capas: ectodérmica, mesodérmica, endodérmica. Y dependiendo del tipo dependiendo de la capa, va a dar origen a diferentes estructuras. Las estructuras ectodérmicas nos van a formar tejido duro, tejido muy resistente, ¿sí? Ayuda a la formación ósea, ayuda a la formación de las uñas, ayuda a la formación del cabello, ayuda a la formación de muchas estructuras. Y la mesodérmica nos ayuda mucho a todo lo que son tejido blando, sobre todo en las cavidades abdominal y cavidad torácica. Si llega por el nombrecito, si llega a sonar como que es de la piel, por la ectodermis, mesodermis, ¿sí? Pero ese es realmente el origen y sí llegan también a formar lo que son la piel.
¿Ok? Bueno. Entonces, esta pleura va a tener, es una membrana que es serosa, ¿sí? De origen mesodérmico, que va a recubrir el parénquima pulmonar, quiere decir a todo el tejido pulmonar, ¿sí? Recubre entonces el parénquima pulmonar, recubre el mediastino, recubre el diafragma y la superficie interna de la pared torácica. Por eso puse esta fotografía aquí. Si estos son, ¿qué tipo de corte es este, Jacqueline? ¿Un corte transversal? Transversal. Si tenemos un No, corte transversal, ¿en qué nos va a dividir al cuerpo, Jacqueline? en superior e inferior. Y este no es No, me equivoqué, perdón. a ver si sabe, ¿Es un sagital? es un sagital. Isaac, si no, si, ya ves, Isaac luego dijo, ya desesperado, no. Isaac, si es un corte sagital, ¿en qué No. nos va a dividir el cuerpo? Ah, en derecha e izquierda. Derecha, izquierda. Entonces, Chávez Mesa Jesús, que sonríe. ¿Qué corte es ese? Es un corte coronal, Jacqueline. Y si es un corte coronal, nos divide el cuerpo en qué, Chávez. En anterior y posterior, exactamente. Entonces, en este corte coronal, vamos a observar lo que es la cavidad torácica, que es todo lo que corresponde a esto que está aquí. ¿Sí? Donde vamos a encontrar, habíamos dicho que, al corazón, los pulmones, las grandes arterias. Por supuesto, aquí va a bajar el diafragma pulmonar y va a bajar también el esófago. El mediastino es el espacio que existe entre ambos pulmones. Si quitáramos todo esto de aquí en medio, tendríamos un espacio virtual. ¿Por qué virtual? Porque realmente, o sea, sí es un espacio que te dejan los pulmones, pero realmente está ocupado por las estructuras, las arterias, las venas y ¿cómo se llama? Arterias, venas, el esófago y la tráquea, ¿sí? Pero se le considera como un espacio que existe aquí entre ambas, en esta cavidad torácica y que está conformada, más bien que está relleno por todas estas estructuras de ahí, ¿ok? Entonces, vamos a ver que esta pleura, perdón, se va a subdividir en dos pleuras, porque en realidad es una doble capa, la pleura. En una pleura visceral y una pleura parietal. Y entre ambas vamos a tener un líquido, ¿sí? Hay un pequeño espacio entre ellas y vamos a tener un líquido que se llama líquido pleural. Y ese espacio se le llama cavidad pleural, que no es mayor a 2 milímetros. ¿Listo? Ahí arriba en mi... ¿No? No. No había nada. 100 pesos. Pues yo te lo paga con los 100 pesos el taxi y ya me regresas, me cambio el rato. Que lo veo dudoso que me lo regreses, pero bueno. Entonces, esa pleura visceral, habíamos dicho que eran 2 capas, recubre la superficie del pulmón. ¿Sí? Es la que se va a tener contacto con el pulmón. Y la pleura parietal va a recubrir la superficie interna de la pared torácica, lo que es esto de aquí. Por eso les decía que esto sería la pleura, esto que estaría aquí. ¿Sí? Va a cubrir también la caja lateral del mediastino, esta porción de aquí que tendría que estar, que no se ve. Y déjame recordar el mediastino, la parte superior del diafragma
y se va a dividir en esa pleura parietal en costal, mediastínica y diafragmática. ¿Sí lo anotaron? ¿Me lo puede repetir, Ya lo profe? tienen, ¿no? Entre ambas pleuras se van a unir esas pleuras y van a formar el ilio pulmonar. ¿Qué es un ilio? Vamos a ir aprendiendo. Un ilio se le considera o se le llama a la zona o porción por donde van a entrar todas las estructuras para la irrigación y la inervación de un órgano. ¿Puede repetir, por favor, profe? Sí, ¿qué es un ilio? Un ilio es una zona en donde se considera que entran arterias, venas, arterias, fibras nerviosas y salen por ahí mismo venas, sistema linfático. Sí, es el área por donde va a entrar. ¿Sí? Ahora sí que es la puerta de entrada y salida para la irrigación del mismo. No es que las arterias y las venas salgan por todos lados sin ton ni son, no. Se distribuyen en todo el órgano, pero cuando van a entrar o van a salir, bueno, más bien cuando van a salir, se juntan para salir por un solo lado, por la puerta de salida, que es la puerta de entrada para la arteria. La arteria entra, una arteria de grueso calibre, penetra en el ilio y luego se va a subdividir, se va a ramificar y va a irrigar a todo el órgano. Y en esta pleura se va a encontrar o se va a localizar el ligamento pulmonar. Es importante, el ligamento pulmonar. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto les dije el espacio del ligamento pleural? 2 milímetros, ¿verdad? Sí. No, me equivoqué. Es de 10 a 20. Ahorita me estaba acordando. ¿Y cuánto dije? 2, no. De 10 a 20 milímetros. Y la pleura visceral se invagina hacia el pulmón y llega a formar cisuras, es como pliegues. Estas porciones de aquí, cisuras, esto que está aquí, miren, pequeños plieguecitos. Y esas cisuras nos van a ayudar a dividir al pulmón en lóbulos. Y están más o menos ubicadas esas, ¿eh? ¿Cómo es lo que se llamaban, profe? Cisuras, con C, cisuras. Entonces, entre estas dos partes de pleuras, o sea, las dos hojas pleurales, ese espacio en donde había dicho que eran 2 milímetros, pero no, son de 10 a 20 milímetros, va a haber lo que se llama entonces el líquido pleural. Ese líquido pleural, la cantidad que vamos a tener ahí es de 0.1 a 0.2 milímetros por kilo de peso corporal. De 0.1 a 0.2 mililitros por kilo de peso corporal. ¿Sí?
¿Cuál es la función de ese líquido pleural? Pues va a ser la lubricación en el movimiento de inspiración y exhalación. Para que no rocen los tejidos y se desgasten, ese líquido funciona como un lubricante. De esa manera evita que se vayan desgastando. Es como en los carros el aceite, ¿no? En los pistones. Los que sepan de carros. ¿Quién va? Estas pleuras, como son tejido, también reciben irrigación. La pleura que está pegada hacia las costillas recibe irrigación. ¿Cómo se llama la pleura que está pegada a las costillas? Pleura parietal. Ajá, exactamente. La pleura que está pegada a las costillas, la parietal, va a recibir irrigación de las arterias intercostales y las arterias mamaria interna. Y la pleura que está la pleura visceral, la que está hacia donde está los pulmones, está irrigada por la circulación bronquial. Entonces, la visceral por la circulación bronquial. Y la parietal, son muchas más, pero con que nos quedemos con las intercostales y la mamaria interna. Porque también participa la mediastínica, ramas arteriales bronquiales, ajá, la pericocardiofrénica, la diafragmática, etcétera, etcétera. Pero con que nos quedemos con esa cuestión, está bien, ¿sale? Pero acuérdense que todas esas células a las cuales se están irrigando, tiene que haber un sistema de evacuación de los desechos celulares. Y esto lo va a hacer a través del drenaje venoso. ¿Sí? Y entonces Perdón, profe, ¿puede repetir lo que dijo, por favor? ¿sí? ¿Ya lo repetí? Dije sí. Lo de... lo que acaba de decir es que no lo escuché bien. ¿Qué dijo? ¿En qué parte? ¿Del drenaje venoso? Sí. Bueno, el drenaje venoso nos ayuda a eliminar todos los desechos celulares. ¿Sí? Y el drenaje venoso que se encarga de la cuestión pleural son las venas pulmonares. También tenemos un sistema que se llama sistema linfático. ¿Sí lo han escuchado? Ese sistema linfático, en el caso de la pleura parietal, es la vía principal por donde el drenaje de líquido pleural y las células que se localizan en el espacio pleural van a sacar todos sus desechos por ahí. Y lo sacan a través de pequeños poros. ¿Otra vez ya se va a acabar? Qué rápido.
En el caso de las fibras nerviosas, únicamente lo que es la pleura parietal va a poseer fibras nerviosas. Y son del tipo sensitivo. Estos nervios van a proceder de los nervios intercostales y frénicos. Quiere decir que si hay una irritación a esa zona, vamos a tener dolor. ¿Cuáles dijo que eran los nervios? A ver quién le dice. Intercostales y frenéticos. ¿Y cuál? Frénico. Frénicos. Frénicos, no frenéticos. Frénicos. Gracias. Vamos a tener también en ese líquido, en ese espacio, una presión. Y esa presión va a ser el resultado de la diferencia entre las fuerzas elásticas, porque esas pleuras pues, son elásticas, ¿no? Para poder expandir y regresarse. Entonces, entre las fuerzas elásticas de lo que es la pared torácica y los pulmones. Es decir, si yo inspiro, jalo aire, ¿sí? Se expande lo que es toda esa pared, ¿no? Se expande y se forma dentro del espacio de las pleuras una presión negativa. ¿Sí? Si yo exhalo, entonces todo regresa a su condición normal. Por lo tanto, miren, la presión intrapleural va a ser de menos 5 centímetros de mercurio. Si nosotros hacemos una expiración máxima, así sacamos todo el aire que podamos, se hace desciende la presión negativa que existe. ¿Sí? Estamos sacando el aire y entonces desciende la presión negativa. Y llega a alcanzar menos 30 centímetros de mercurio. No, de mercurio no. 30 centímetros de agua. H2O es agua, ¿no? Sí, 30 centímetros de agua. ¿Dudas hasta aquí? Nada más de la presión intrapleural. Entonces vas desde los menos 5 milímetros de mercurio hasta los menos 30 De centímetros de agua. agua. Centímetros de agua. ¿No trabajaste hoy? ¿Les dieron el día? Órale. ¿Dudas hasta aquí? Sí, doctor, no, doctor. Ya se lo saben todo. ¿Podría repetir otra vez lo del sistema linfático de la pleura? ¿Qué necesita del sistema linfático de la pleura? Creo que dijo dónde es que se encontraba, pero no lo escuché. Entonces, el sistema linfático se localiza a lo largo de la pleura. Son pequeños vasitos como si fueran arterias o venas, ¿sí? Son pequeños vasitos linfáticos, de hecho así se llaman, vasos linfáticos. Y esos vasitos lo que hacen es
recolectar todas los desechos que están emitiendo, ¿cómo se llama? Las pleuras. ¿Era eso? Sí, profe, gracias. Nada. ¿Alguien más? A ver, ¿quién me ayuda? ¿En cuántas partes se divide la pleura parietal? A ver si es cierto que... 3. ¿Cuáles son? Mediastínica, costal y yo tengo que cervical, pero usted había dado otro nombre. ¿Pero usted les había dado qué? Usted había dado otro nombre, yo lo tengo como cervical. ¿Y qué nombre es? Diafragmática, exacto. ¿Y cómo la tienes tu hija? Cervical. Cervical. Sí, está bien. Gracias, profe. Nada. Estoy buscando dónde puse mi video para que sepan de qué estamos hablando. Llegados a este punto, es necesario observar la importante capa de tejido que tapiza la caja torácica en su interior. Para que lo escuchen necesito que... compartir sonido, ¿verdad? Ok. En las principales estructuras dentro del tórax. Para visualizar el interior del tórax, observaremos una disección en la cual las costillas desde la segunda hasta la séptima han sido cortadas a cada lado a lo largo de esta línea y eliminadas junto con casi todo el esternón, dejando los rebordes costales intactos. Aquí se muestran los bordes divididos de las costillas que se han retirado. Aquí está la octava costilla intacta. Aquí está el reborde costal. Aquí está el borde inferior del esternón cortado. Aquí se muestra la parte superior del manubrio. Y por último, aquí está la primera costilla intacta. Aquí se muestran los cuerpos de las vértebras torácicas. Esta es nuestra primera observación del diafragma, que forma una división casi completa entre el tórax y el abdomen. Examinaremos muy bien el diafragma cuando veamos los músculos de la respiración. Totalmente vacía, la cavidad torácica se ve como un espacio continuo. En realidad está dividida por el mediastino en dos cavidades, que se extienden desde los cuerpos vertebrales por detrás hasta el esternón enfrente. El corazón, los grandes vasos sanguíneos, el esófago y la tráquea están contenidos dentro de la amplitud del mediastino. Para visualizar el mediastino, se coloca el esternón en su lugar. Voy a acabar la sesión y regresamos para que no se pierda. ¿Va? Sí, profe. Profe. Me dicen, si se escucha, me dicen, por favor. Aquí se muestra el esternón. Aquí están las terminaciones divididas de los cartílagos costales. Este es el mediastino. Este es el hilio pulmonar o raíz del pulmón. Esta capa de tejido liso brillante es la pleura, también denominada la membrana pleural. Forma un revestimiento completo para esta cavidad que se denomina cavidad pleural. Aquí la pleura se refleja desde los cuerpos vertebrales hasta el mediastino. Por detrás del esternón, la pleura continúa hasta el frente de la pared torácica. Por debajo, la pleura es reflejada desde la caja torácica hasta el diafragma y desde el diafragma hasta el mediastino.
Por encima, la pleura llena el espacio creado por la curvatura de la primera costilla. Aquí está la primera costilla, vista desde abajo. Aquí se localiza la parte más alta de la pleura, conocida como cúpula pleural. Aquí está vista desde afuera. Podemos visualizar mejor la cúpula pleural desde afuera en una disección más intacta. Aquí está la primera costilla. Y aquí el manubrio. Aquí se encuentra el borde dividido de la tráquea yendo hacia abajo dentro del mediastino. Aquí está la cúpula pleural. Vista desde el lado, la cúpula pleural se nivela con el borde proximal de la primera costilla. Cuando la presión dentro del pecho aumenta, la pleura asciende hasta por encima de la primera costilla. Por ahora hemos examinado el lado derecho. La cavidad pleural izquierda es similar, excepto en que el corazón, encerrado dentro del pericardio aquí, se proyecta dentro de la misma. En el cuerpo vivo, las dos cavidades pleurales están completamente ocupadas por los pulmones, los cuales se agregan a la imagen. Se muestran ahora los pulmones decolorados por daño moderado causado por cigarrillo. La capa de tejido liso que cubre el exterior del pulmón también es pleura. En toda la cavidad pleural, las dos capas de pleura se tocan, con nada entre ellas excepto una capa delgada de fluido. La capa que cubre el pulmón se denomina pleura visceral, mientras que la capa que reviste la cavidad se denomina pleura parietal. Las dos capas de pleura, la parietal y la visceral, se continúan aquí, alrededor del hilio del pulmón. Cada pulmón ocupa un espacio completamente sellado. Su volumen nunca puede ser mayor o menor que el volumen de la cavidad pleural. Cuando el volumen de la cavidad aumenta, bien sea por el movimiento inferior del diafragma, bien sea por el movimiento anterior y superior de las costillas, la pleura parietal empuja la pleura visceral. El pulmón se expande e inspiramos. Cuando el volumen de la cavidad disminuye, el pulmón es comprimido y expiramos. Llegados a este punto, es necesario observar la importante capa de tejido. Ok. Si hablamos y hablamos y hablamos y vemos los esquemas, no está tan didáctico como ver ese video que me gustó de la cavidad pleural. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? Creo que no, profe. Bueno. Vamos a ver lo que son pulmones. ¿Ok? Pero el día de hoy los voy a abandonar, 8:30. Voy a dejar media hora para que desayunen, coman, etcétera, etcétera. Y la siguiente clase vemos pulmones. Vamos a ver pulmones, tráquea, por supuesto. ¿Ok? Vamos a ver esófago, que también está dentro de la cavidad torácica. Y al final de la clase hacemos un pequeñito examen rápido de tórax. ¿Estamos de acuerdo? Alce la mano quien esté de acuerdo. Todo el mundo levantó la mano. Muy bien. Sale pues. Pasen bonito día. Muchas gracias, profe. Ay, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Ay, provechito. Igual, profe.